para terminar con David Ricardo, su modelo o su ensayo de 1815 sobre las utilidades. Para eso, miren compañeros, vamos a, o van a tener que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si es que lo van a copiar, van a tener que poner 11 columnas. ¿Sí? Que ahorita les voy a decir a qué va a corresponder cada columna, para lo cual voy a tener que hacer uso de la pizarra. Entonces me voy a ir a compartir. Ahí se ve, ¿no? ¿Verdad? Se vio, pero la invitación, profesor, ya. Creo que ya va a aparecer. A ver, creo que ahí ya apareció, ¿no? La pizarra. Ya se ve. La pizarra ya se ve. A ver. Bueno. Entonces les digo, yo voy a empezar a escribir aquí abajo, porque no sea que no me vayan a caber las 11 columnas. La primera columna va a corresponder a oh, calidad de la tierra. ¿Y ahora qué tiene esto? ¿Qué no quiere? La segunda columna va a corresponder a capital avanzado. La tercera columna va a ser el producto obtenido, producto en términos de trigo. Recuerden que todo este modelo está dado en términos de trigo. ¿Sí? Hagan uso del proceso de abstracción, suponiendo que esta es una rectas, producto. La cuarta columna es el excedente económico en términos de trigo.
excedente económico. La siguiente columna es tasa de ganancia. La siguiente columna es renta en tierra marginal, o sea, en la última porción de tierra abierta, MG. ¿Sí? La siguiente columna es tasa de ganancia primera porción de tierra. Profesor, Tierra de disculpe, primera. ¿a qué corresponde la segunda columna, capital avanzado? Capital avanzado. Ok, gracias. Tasa de ganancia en la primera porción de tierra. Renta. Primera tierra de primera calidad. Tasa de ganancia segunda porción de tierra. Renta. Segunda porción de tierra. Y vamos a ver si nos alcanzamos a ver hasta tercera porción de tierra. Tasa, ganancia, tercera, tierra de tercera, calidad. Y renta. En la tierra de tercera calidad. ¿Ok? ¿Ya están todos? ¿Ya lo copiaron? ¿Ya están listos? Un momento, profesor. ¿Cómo se llama este ejercicio? Aquí lo que vamos a ver es la formación de la tasa de ganancia y de la renta diferencial.
Ahora sí ya. Bueno, voy a empezar a explicarlo. ¿Sí? Bueno, recuerden que el planteamiento de Ricardo, ¿sí?, de su ensayo de 1815, es que la tasa de ganancia de la economía en general es regulada por la tasa de ganancia obtenida en el sector agrícola. Y para esto él utiliza este ensayo de 1815 con este ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, el planteamiento de Ricardo es que para explicar el origen de la tasa de ganancia y de la renta diferencial, hay que partir del supuesto de que la producción agrícola se inicia en las tierras más fértiles, o sea, en las tierras de primera. ¿Qué quiere decir esto? Que son las tierras que requieren menos cantidad de trabajo para producir una unidad de grano o de trigo. ¿Sí? Sin embargo, estas tierras de primera, ¿sí?, son limitadas, tienen un límite. ¿Sí? Por lo que la sociedad, por el crecimiento de la población, ¿sí?, se ve obligada a abrir nuevas tierras menos fértiles, o sea, de segunda calidad, o el otro factor que señala Ricardo, aunque no tiene tanta importancia como el de la fertilidad, el de la productividad, es que son más alejadas del mercado. O sea, las primeras son las más cercanas al mercado y las más productivas, las más fértiles. Las segundas son tierras más alejadas del mercado y son menos productivas. El trabajo tiene menor productividad, ¿qué significa? Que requieren más cantidad de trabajo para producir una unidad de trigo que las de primera. Y así sucesivamente. Dadas las necesidades de la población y que son limitadas las tierras de diferentes calidades, las de tercera calidad también son limitadas, y entonces la sociedad se ve obligada a abrir tierras de tercera calidad. Y así sucesivamente, de cuarta calidad, de quinta, etcétera. Pero ese es el planteamiento, que cada vez, como las tierras son menos fértiles, el trabajo es menos productivo y cuesta cada vez más producir, ¿sí?, una unidad de grano. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Sí, profesor. Entonces, vamos a empezar, ¿sí?, a llenar este cuadrito. Y vamos a empezar con las tierras de primera calidad. De primera. O sea, son las más fértiles. Y por lo tanto, es donde la productividad del trabajo es mayor. ¿Sí? Vamos a suponer que se requieren 20 trabajadores, a los cuales, a cada trabajador, vamos a suponer que el salario por trabajador es igual a 20 unidades, digamos kilogramos de grano. O sea que cada trabajador recibe
por la jornada de trabajo o el periodo productivo, 20 kilogramos de grano. Vamos a suponer que en las tierras de primera se requieren, ¿sí?, 10 trabajadores. Por lo que, en términos de grano, como se supone que el capital avanzado está compuesto exclusivamente por salarios, ¿cuál va a ser el monto de capital avanzado? 200. ¿Sí? Y vamos a suponer, ¿sí?, que estos 10 trabajadores obtienen en esta tierra de primera un volumen de grano de 300 unidades. ¿Cuál es el excedente económico en términos de grano? 100 unidades. 100 unidades. Es el excedente económico que él o los capitalistas obtienen en esta tierra de primera calidad. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de ganancia? Ya la vimos, el concepto de tasa de ganancia en términos de grano, la sesión anterior. O sea, la tasa de ganancia prima en términos de grano ¿cómo se obtiene? La relación entre qué y qué. Entre excedente y producto neto. ¿Perdón? Excedente y producto neto. No, Entre la cantidad de trigo producido y la cantidad de trabajo empleado en la tierra marginal. no. Aquí no hay tierra marginal. Aquí solamente hay un tipo de tierra, la de primera. En este tipo de tierra, el precio del grano está compuesto solamente por salarios y ganancia. Y de acuerdo con el planteamiento de Ricardo, en las condiciones marginales, o son las condiciones marginales, las que determinan el precio del grano compuesto por salarios y ganancia, que ya lo vimos la sesión pasada. Entonces, la tasa de ganancia en términos de grano sería la relación entre el excedente económico, que sería 300 menos 200. ¿Cuál es el excedente económico? La diferencia entre lo que se obtuvo de producto en términos de grano menos lo que se pagó en términos de grano. ¿Sobre qué? Sobre el capital avanzado, ¿no? O sea, sobre 200. ¿De dónde salió el capital avanzado, profe? Pues se está suponiendo que para producir, en este caso en la tierra de primera, ¿sí?, se requieren 10 trabajadores, a los cuales se le pagan 20 unidades de grano cada uno. Si multiplicas 20 por 10, ¿cuánto da? 200, gracias. Pues nada.
Ya lo había dicho, pero bueno. Salario por trabajador. Entonces, ¿cuál es la tasa de ganancia que se obtiene en este caso? 0.5. Y O medio. sea, por 100, 50%. 50%. Esa es la tasa de ganancia que se obtiene en esta tierra única que se está utilizando, que es de primera. Renta en la tierra marginal, aquí no hay renta. Porque además, de hecho, no hay tierra marginal, sino que es la única porción de tierra. La tierra marginal, ¿sí?, es a partir de la segunda calidad de tierra que se abre. Porque es la que está en el margen. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que, una vez que se termina, es la cantidad de este tipo de tierras de primera, ¿sí?, para producir el trigo? Sin embargo, dadas las necesidades de la población, es necesario recurrir a tierras de segunda calidad. ¿Sí? Que serían estas. ¿Por qué son tierras de segunda calidad? Porque se requiere más cantidad de trabajo para obtener el mismo volumen de producción. En otras palabras, se requiere más cantidad de trabajo para producir una unidad de trigo. ¿Sí? Sí. Si esto es así, entonces vamos a suponer que ahora, en lugar de 10 trabajadores, se requieren 11 trabajadores. Perdón, déjenme ver. 20 kilogramos de trigo. No, es que para que quede mejor. Déjenme cambiar este supuesto. Salario por trabajador. $10 kilogramos de trigo. Si no, se los voy a poner ahí con las divisiones, con 10 kilogramos de trigo. Y vamos a suponer que se requirieron, en el primer caso, 20 trabajadores. ¿Sí? Si se requirieron 20 trabajadores y se les paga 10 kilogramos de trigo, entonces el capital avanzado es de 200. ¿Sí? Entonces, en la primera porción de trigo, requirieron 20 trabajadores. Ahora, en la segunda porción de trigo, vamos a suponer que se requiere un trabajador más, debido a que para producir las mismas unidades de 300 unidades de trigo,
Ahora se requieren 21 trabajadores, lo que significa que se requieren un monto de capital avanzado de 210 unidades de trigo como capital avanzado. O sea, si quieren, póngale primera. $20 trabajadores. Las de segunda, 21 trabajadores. Por lo cual se requiere pagarle a 21 trabajadores 210 unidades de trigo. ¿Cuál es el monto de excedente económico obtenido? ¿90? 90. ¿Cuál es el monto de ganancia obtenida? Perdón, ¿cuál es la tasa de ganancia que se obtiene ahora? 43%. 43%, efectivamente. ¿Cuál es la renta en la tierra marginal? En la tierra marginal no hay renta. O sea, en esta segunda porción de tierra no hay renta. ¿Por qué? Porque aquí el precio del trigo en tierra marginal, la tierra marginal es la que determina la tasa de ganancia de la economía, del sector agrícola y de la economía en general. ¿Sí? Y entonces, en la tasa de ganancia, en la tierra marginal, es igual a 0. Ahí no hay renta. Perdón, la tasa de ganancia en la tierra marginal es ahí donde se determina la tasa de ganancia. La tasa de ganancia en la tierra marginal es la que determina la tasa de ganancia del sector agrícola y, por lo tanto, de la economía en general. En otras palabras, se convierte en la tasa general de ganancia. Y en la tierra marginal, renta es igual a 0. O sea, en las condiciones marginales de producción, la renta es igual a 0. Porque el precio de trigo, por lo tanto, en la tierra marginal está compuesto solamente por salarios más ganancia.
¿Qué significa esto? Una vez que se abre la segunda porción de trigo, la segunda porción de tierra menos fértil, que, y por lo dicho, la tasa de ganancia de esta segunda porción de tierra es la que va a determinar la tasa de ganancia para el conjunto del sector agrícola. Lo que significa ahora es que ahora los capitalistas de la primera porción de tierra van a tener que obtener la misma tasa de ganancia del 43%. Déjenme, espérenme, para que me... Ahora va a ser del 43%. ¿Por qué? Porque si esta porción de tierra sigue obteniendo el 50%, los capitalistas de la segunda porción de tierra van a decir, de acuerdo con Ricardo, digo, que no les va a convenir abrir tierra menos fértil, donde van a obtener una tasa de ganancia inferior a las tierras de primera. Por lo tanto, de acuerdo con Ricardo, los capitalistas de la primera porción de tierra se tienen que ajustar a la ganancia que están obteniendo las tierras de segunda calidad. Y por lo tanto, a que en lugar de obtener 50% de ganancia, van a tener que obtener 43%, o sea que de estos 100 les va a corresponder solamente 86 unidades de trigo. $86 sobre 200 les va a dar 43% de ganancia. Y esto va a dar lugar, entonces, de acuerdo con el planteamiento de Ricardo, a que el resto de las 100 unidades que tuvieron de excedente económico de trigo en la primera porción, esas 14 van a ir a pagarse como renta territorial. 86 y 14 son las 100 unidades de trigo obtenidas. La segunda porción de tierra, como es son las condiciones marginales de producción, aquí no se paga renta, porque aquí el precio del trigo se reduce exclusivamente a salarios y ganancias. De acuerdo con el planteamiento de Ricardo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno. Vamos entonces. De nuevo, las tierras de segunda también son tierras que están limitadas y que son insuficientes para satisfacer las necesidades de la población, por lo que es necesario abrir tierras menos fértiles o más alejadas del mercado, o sea, tierras de tercera calidad. Si son tierras de tercera calidad, son tierras menos fértiles y por lo tanto menos productivas, y por lo tanto la productividad del trabajo es menor que las tierras de primera y de segunda.
calidad. Por lo que ahora es necesario contratar más trabajadores que en la tierra de primera y de segunda calidad. Vamos a suponer que se requiere un trabajador más para obtener el mismo volumen de producto. ¿Sí? Por lo que, si se requiere un trabajador más, ¿cuánto sería el monto de capital avanzado? Ahora, 220. 20. de 220. Profesor, ¿ahí cuántos trabajadores serían en la tercera? Serían 22 trabajadores. De tercera, 22 trabajadores. Porque son menos productivas. Se quiere un trabajador más para obtener el mismo volumen de producción. O sea, estoy poniendo muy sencillo el ejemplo. O sea, lo podría poner en cientos de trabajadores, en miles de cantidades de producto, pero con esto es más que suficiente para que entiendan la problemática. ¿Cuánto sería ahora el excedente económico obtenido en términos de trigo? 80 unidades. 80 unidades de trigo. ¿Cuál sería la tasa de ganancia obtenida en esta tierra de tercera calidad? 36%. ¿Perdón? 36. 36%, efectivamente. Esta es la tasa de ganancia obtenida en las condiciones marginales de producción, que de acuerdo con Ricardo, por lo tanto, debe de ser la tasa de ganancia que predomine en el sector agrícola y va a ser la tasa de ganancia que predomine en en la economía en general y se va a convertir en la tasa general de ganancia para la economía. Ese es el planteamiento de Ricardo. ¿Cuál es la renta en la tierra marginal? Pues no existe. ¿Por qué? Porque, repito, en condiciones marginales de producción, el producto se divide solamente entre salarios y ganancia, que es lo que va a determinar el precio del trigo. Va a ser el capital avanzado en términos de salario, pues, o sea, el costo en términos salariales más la ganancia. ¿Cuál va a ser la tasa de ganancia? ¿Sí? Entonces, en la segunda porción de trigo, en la primera porción de trigo, pues va a tener que ser la que está determinada por las condiciones marginales. O sea, va a tener que ser de el 36%. ¿Por qué? Repito, porque si este sector ve que su tasa de ganancia es inferior que la de primera y la de segunda, ¿qué van a decir los capitalistas? Yo no abro estas tierras porque no voy a obtener la misma tasa de ganancia que se obtiene en las otras tierras intramarginales. Entonces, estos, aunque se ven reducidas su tasa de ganancia, no obstante, siguen obteniendo una tasa de ganancia positiva. Y entonces, por eso, se ven obligados a reducir su tasa de ganancia, que en este caso, esto va a significar que en términos absolutos, ¿sí?,
Ahora, en lugar de obtener 86 unidades de trigo, van a obtener, ¿qué? 72 unidades de trigo. Que es 72 sobre 200 les va a dar una tasa de ganancia del 36%. Y el remanente de estas 100 unidades de excedente económico en términos de trigo de tierra de primera calidad, el remanente va a ir a la renta, al pago de renta. En otras palabras, ahora van a ser 28 unidades de trigo las que van a ir a los terratenientes de la primera calidad, de las tierras de primera calidad. ¿Sí me están siguiendo? Sí, maestro. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con las tierras de segunda? Con las tierras de segunda, ¿sí? De 614. Perdón, este es 26, 6, 28. Ok. Finalmente vamos a hacer la última porción de tierra. ¿Sí? De nuevo, se agotan las tierras de tercera calidad y hay que abrir unas de menor calidad, de cuarta calidad. A ver, permítanme. ¿Sí, bueno? Señorita, estoy dando clases, no puedo atenderla ahorita. Gracias. A ver. Que en este caso, de nuevo, como son tierras menos fértiles, se va a requerir mayor cantidad de trabajo para obtener la misma porción de productos de 300 unidades. ¿Qué cantidad de trabajo? Un trabajador más. Ahora van a ser, en lugar de 22, 23 trabajadores. Por lo que el capital avanzado, en términos de trigo, va a ser de 230 unidades de trigo. ¿Cuál va a ser el excedente económico en términos de trigo? 70 unidades. ¿Cuál va a ser la tasa de ganancia en estas condiciones marginales de producción? Son las condiciones marginales porque son las que están en el margen, son las que son estas. Estas son las condiciones intramarginales, o sea, dentro de las condiciones marginales de producción, donde surge la renta diferencial. En las condiciones marginales, repito, no hay renta, porque el precio del trigo está determinado en las condiciones marginales, está compuesto solamente por salarios que corresponden al capital avanzado en términos de salario, más la ganancia. ¿Sí? Por lo que aquí la tasa de ganancia va a ser ¿de cuánto? $70 sobre 230 les va a dar una tasa de ganancia aproximada El 30. del 30%.
¿Cuál es la tasa de ganancia en este sector, en la tierra marginal? No existe. Estas nuevas condiciones marginales de producción van a dar lugar a que cambie la tasa de ganancia y la renta en las tierras intramarginales. ¿En qué sentido? En que la tierra de primer calidad, ¿sí?, va a tener que ver reducido de nuevo su tasa de ganancia del 36 al 30%. Que en términos absolutos, eso significa que va a obtener un monto de trigo correspondiente a 60 unidades. Y el remanente de los 100 del excedente económico van a ir a renta diferencia, a la renta en la primera porción de tierra. O sea, van a ir 40 unidades. ¿Qué va a pasar en la segunda? En la segunda porción de tierra, pues que la tasa de ganancia, ¿sí?, también se va a tener que ver reducida, ¿sí? Perdón, aquí me faltó poner 36. Tierra de tercera, cuando se vio de tercera, 36, 76. Tierra de tercera. La tierra de segunda, $30, 63 unidades. Y la renta de 27. Aquí me faltó poner cómo se ve reducida de 36, 76. $36. Cuando se abre a 30, la segunda porción a 30, 63 con 27. Y la de tercera a 30% de ganancia, con 66 unidades y una renta de 14. Y así es, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que estamos viendo en este cuadro, ya con estas 4 calidades de tierra? ¿Qué pasa con la tasa de ganancia? ¿Cuál es la tendencia en el largo plazo? Va decreciendo. Disminuyen. La tasa de ganancia tiende a decrecer del 50 al 30%, hasta donde llegamos. ¿Qué pasa con la renta? Tiende a aumentar.
¿Qué pasa con los salarios? El salario se mantiene constante a nivel de subsistencia. ¿Sí? De 10 kilogramos de salario por trabajador. Entonces, salarios se mantienen constantes, tasa de ganancia tiende a decrecer y la renta tiende a aumentar. Esto fue lo que llevó a Ricardo a plantear sus leyes del grano, ¿sí? En 1819, para tratar de abrir la importación de grano en Inglaterra. ¿Con qué fin? Con el fin de importar grano más barato del exterior y con ello impedir que aumentara la renta diferencial, porque él estaba en contra de esto precisamente, de las ventajas de los terratenientes que representaban al viejo orden feudal. ¿Sí? No sé si haya preguntas, dudas. Y con esto terminamos el modelo del ¿Puede grano, modelo repetir? de un solo producto. Maestro, ¿puede repetir lo que planteó Ricardo como alternativa? ¿Importación de qué? Que por esto, o por estos resultados, él planteó las famosas leyes del grano. En 1800, si no me equivoco, híjole, ya, 1819, si no me equivoco, con el fin de que se abriera la importación de grano del exterior al exterior. O sea, que se permitiera importar grano más barato. En otras palabras, de ahí surge su teoría de las ventajas comparativas en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque eso permitía que en lugar de que se siguieran abriendo tierras cada vez menos productivas, que, que daban lugar a que costara cada vez más el grano, por un lado, y por otro lado, daba lugar a que se les pagara renta a los terratenientes. Para evitar eso, el mayor costo de producción de grano y la mayor renta, ¿sí?, que se le pagaba a los terratenientes, entonces él propuso que se importara grano más barato, que se abrieran las fronteras para importación de grano, que eso daba lugar, ¿sí?, a que se importaba grano más barato, ¿sí?, lo que daba lugar a que el monto de capital avanzado se pudiera reducir, no pudiera crecer, y por otro lado, también a que no se abrieran tierras menos fértiles para que surgiera mayor cantidad de renta territorial y cada vez más, una mayor parte del producto fuera a los terratenientes en la forma de renta. Este planteamiento, aunque está dado en términos de grano, de hecho lo mantuvo con la teoría del valor en los principios de economía política y tributación. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro, gracias. Bueno, compañeros, pues si no hay mayores preguntas, nos quedan 3 sesiones, una de esta semana y 2 de la próxima, y el lunes 6 de diciembre, si no me equivoco, aquí lo tengo apuntado, tenemos el examen de Ricardo.
Y yo espero en 3 clases terminar la teoría del valor de David Ricardo. Voy a hacer el intento de terminarla en 3 sesiones. Creo que normalmente uso 4, pero voy a ver si lo puedo terminar en 3 sesiones. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Bueno, pues si no hay mayores maestro. dudas, les agradezco su atención una vez más. ¿Sí? Y nos vemos el próximo miércoles. Ok, Gracias. maestro. Profesor. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, igualmente. profesor. Luego. Hasta Gracias, luego. profesor.